Máster Gestión Sanitaria, oportunidades, becas y salarios. El máster en gestión sanitaria es una titulación diseñada para formar profesionales en la administración y dirección de instituciones de salud, capacitando en la toma de decisiones estratégicas, gestión de recursos, liderazgo, y la mejora de la eficiencia de los sistemas sanitarios. Este máster está orientado a graduados en carreras relacionadas con la salud, como medicina, enfermería, farmacia, así como a profesionales de áreas como la administración de empresas que deseen especializarse en el sector sanitario. Universidades donde se puede cursar. Algunas de las universidades más reconocidas que ofrecen el máster en gestión sanitaria incluyen: Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, tiene un enfoque práctico y directivo. Universidad Internacional de La Rioja, Munir, ofrece un máster online con gran flexibilidad. Universidad Europea, destaca por su enfoque internacional. Universidad Complutense de Madrid, UCM, ofrece un programa con gran énfasis en la investigación. Instituto de Empresa IE, ofrece un máster con una visión empresarial enfocada en la gestión de centros de salud. Coste del máster. El coste del máster en gestión sanitaria puede variar dependiendo de la universidad y el formato, presencial, semipresencial u online. En promedio, el coste de un máster en universidades públicas españolas ronda los 4.000 a 6.000 euros, mientras que en universidades privadas puede oscilar entre 9.000 y 15.000 euros. En universidades internacionales, los precios pueden aumentar dependiendo de la institución y el país. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Las becas para un máster en gestión sanitaria pueden obtenerse a través de varias fuentes. Becas del Ministerio de Educación, para estudiantes de universidades públicas en España, basadas en méritos académicos o situación económica. Becas de universidades. Algunas universidades privadas ofrecen sus propias becas o descuentos para estudiantes con buen expediente académico o en situaciones económicas desfavorables. Becas internacionales. Programas como el Erasmus Mundus pueden ofrecer becas parciales o totales para estudiantes que deseen estudiar en otro país de la Unión Europea. Becas de entidades privadas o fundaciones. Fundaciones como la Caixa o Santander Universidades ofrecen programas de becas para estudiantes de máster. Para solicitar una beca, se suelen requerir documentos como el expediente académico, carta de motivación, y en algunos casos pruebas de situación económica. Duración del máster y asignaturas. El máster en gestión sanitaria tiene una duración de 1 a 2 años dependiendo de si es a tiempo completo o parcial. La mayoría de los programas constan de entre 60 y 90 ECTS, créditos europeos, distribuidos entre asignaturas teóricas, prácticas y la elaboración de un proyecto final. Primer año, o primer semestre en programas de un año. Economía de la salud. Sistemas de salud y políticas sanitarias. Gestión financiera en el sector sanitario. Planificación y evaluación de servicios de salud. Gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario. Marketing sanitario. Legislación y ética sanitaria. Segundo año, o segundo semestre en programas de un año. Innovación y transformación digital en salud. Gestión de calidad y seguridad del paciente. Liderazgo y toma de decisiones. Gestión de proyectos sanitarios. Prácticas profesionales. Trabajo fin de máster, TFM. Salarios y puestos de trabajo. Con un máster en gestión sanitaria, los egresados pueden optar a una amplia variedad de puestos en el sector salud, tanto en instituciones públicas como privadas. Algunos de los roles más comunes son: director de hospital o centro de salud. Los salarios pueden oscilar entre 40.000 y 80.000 euros anuales dependiendo del tamaño de la institución. Gerente de servicios de salud, con un rango salarial de 35.000 a 60.000 euros anuales. Consultor en gestión sanitaria, salarios que pueden ir desde 30.000 a 55.000 euros anuales. Responsable de calidad en salud, rango salarial entre 30.000 y 50.000 euros. El salario varía según la experiencia previa, el país y el tamaño de la organización. Este máster ofrece una excelente oportunidad para profesionales interesados en asumir responsabilidades directivas dentro del sector sanitario, con una formación integral en los aspectos clave de la gestión y administración de la salud.
La asignatura de Economía de la Salud estudia cómo se utilizan los recursos limitados en el sector sanitario para maximizar la eficiencia en la atención a la salud. Aborda temas clave como el análisis de costes y beneficios de los servicios de salud, la asignación de recursos, y el impacto de las políticas públicas en la distribución de estos recursos. Los estudiantes aprenden a evaluar económicamente los sistemas de salud, entender el comportamiento de los mercados sanitarios, y analizar cómo factores económicos influyen en la oferta y demanda de servicios médicos. También se exploran conceptos como el gasto sanitario, financiación de sistemas de salud, y equidad en el acceso a los servicios, ayudando a los futuros gestores a tomar decisiones informadas sobre la optimización de los recursos en entornos sanitarios. La asignatura de Sistemas de Salud y Políticas Sanitarias se centra en el estudio de cómo se organizan, financian y gestionan los sistemas de salud en distintos países. Los estudiantes analizan las estructuras y modelos de sistemas de salud, públicos, privados, mixtos, así como las políticas públicas que influyen en su funcionamiento y en la provisión de servicios sanitarios. Se examinan temas como la cobertura universal, la equidad en el acceso a los servicios de salud, la eficiencia en la gestión de los recursos y la calidad de los cuidados. También se analizan las reformas sanitarias, los desafíos actuales del sistema, envejecimiento de la población, enfermedades crónicas, etc., y el impacto de las decisiones políticas en la salud pública. La asignatura prepara a los estudiantes para entender el marco global y local de los sistemas de salud, capacitándolos para proponer mejoras en la planificación y gestión de los mismos. La asignatura de Gestión Financiera en el sector sanitario se centra en las herramientas y técnicas necesarias para administrar los recursos económicos de las organizaciones de salud de manera eficiente. Los estudiantes aprenden a gestionar los presupuestos de hospitales, clínicas y otros centros de salud, así como a tomar decisiones financieras que optimicen el uso de los recursos. Se abordan temas como la planificación financiera, control de costes, análisis de inversiones, evaluación de resultados económicos, y la gestión de ingresos y gastos en entornos sanitarios. También se exploran modelos de financiación en salud, públicos y privados, la sostenibilidad financiera de las instituciones y la importancia del control financiero para asegurar la calidad y accesibilidad de los servicios. Esta asignatura prepara a los estudiantes para gestionar eficazmente el aspecto económico de las organizaciones sanitarias, buscando el equilibrio entre la eficiencia financiera y la prestación de cuidados de calidad. La asignatura de Planificación y Evaluación de Servicios de Salud se enfoca en los procesos y herramientas necesarias para diseñar, organizar y evaluar los servicios de atención sanitaria de manera efectiva. Los estudiantes aprenden a planificar la distribución de recursos y servicios para satisfacer las necesidades de salud de la población, con el objetivo de mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia del sistema sanitario. Se estudian metodologías de planificación estratégica, la identificación de prioridades en salud, y el uso de indicadores para medir el rendimiento de los servicios. Además, se enseña cómo realizar evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas de los servicios de salud, incluyendo análisis de costo-efectividad, impacto y calidad de la atención. La asignatura prepara a los estudiantes para diseñar e implementar planes que optimicen los recursos y mejoren la eficiencia del sistema de salud, evaluando continuamente los resultados para asegurar que las políticas y servicios cumplan con los objetivos establecidos. La asignatura de Gestión de Recursos Humanos en el ámbito sanitario se centra en la administración y dirección del personal dentro de las instituciones de salud. Los estudiantes aprenden a gestionar equipos multidisciplinarios, optimizando el rendimiento del personal sanitario, médicos, enfermeros, técnicos, etc., para mejorar la calidad de los servicios y el bienestar de los empleados. Entre los temas tratados están la planificación de plantillas, el reclutamiento y selección de personal, el desarrollo profesional y la formación continua. También se exploran aspectos como la motivación, la retención de talento, la gestión de conflictos laborales y la mejora del clima organizacional. La asignatura también analiza las particularidades del entorno sanitario, como el estrés laboral y la necesidad de liderazgo en momentos críticos. El objetivo es que los estudiantes adquieran habilidades para gestionar de manera efectiva los recursos humanos en el sector salud, garantizando que el equipo esté bien capacitado, motivado y alineado con los objetivos de la organización sanitaria. La asignatura de Marketing Sanitario aborda las estrategias y técnicas de marketing aplicadas al sector de la salud, con el objetivo de mejorar la visibilidad y posicionamiento de los servicios sanitarios, así como la satisfacción de los pacientes.
Los estudiantes aprenden a identificar las necesidades de los diferentes grupos de pacientes y a diseñar campañas y acciones que promuevan los servicios de salud de manera ética y efectiva. Se tratan temas como el análisis del mercado sanitario, la segmentación de usuarios, la comunicación y promoción de servicios, la gestión de la reputación de las instituciones sanitarias, y el uso de herramientas digitales y redes sociales para llegar al público objetivo. También se estudia cómo crear valor para los pacientes, mejorar su experiencia y fortalecer la relación entre los profesionales sanitarios y los usuarios. El objetivo es capacitar a los estudiantes para aplicar estrategias de marketing que mejoren la gestión de los servicios de salud, adaptándose a las particularidades del sector y promoviendo una atención centrada en el paciente. La asignatura de Legislación y Ética Sanitaria se enfoca en el estudio de las normas legales y los principios éticos que regulan el sector salud. Los estudiantes aprenden sobre el marco jurídico que rige la atención sanitaria, incluyendo derechos y deberes de pacientes y profesionales, así como las leyes relacionadas con la organización de los sistemas de salud, la seguridad del paciente y la confidencialidad de los datos médicos. En cuanto a la ética sanitaria, se abordan dilemas morales que surgen en la práctica clínica y la gestión de los servicios de salud, tales como la toma de decisiones al final de la vida, el consentimiento informado, la equidad en el acceso a los tratamientos, y el uso justo de los recursos limitados. El objetivo de esta asignatura es formar a los estudiantes en la comprensión de las obligaciones legales y éticas en el ámbito sanitario, capacitándolos para tomar decisiones informadas y responsables que respeten tanto los marcos legales como los principios éticos fundamentales. La asignatura de Innovación y Transformación Digital en Salud aborda el impacto de las nuevas tecnologías y la digitalización en la mejora de los servicios sanitarios. Los estudiantes aprenden cómo las herramientas digitales, como la inteligencia artificial, el Big Data, la telemedicina y los sistemas de historia clínica electrónica, están transformando la forma en que se gestionan y prestan los cuidados de salud. Se exploran temas como la automatización de procesos, la implementación de tecnologías para mejorar la eficiencia operativa, la personalización de tratamientos a través de datos masivos, y el uso de plataformas digitales para la atención remota y la gestión de la información sanitaria. También se analiza cómo la innovación tecnológica puede ayudar a resolver problemas del sistema de salud, como la reducción de costes, el acceso a servicios en zonas remotas y la mejora en la calidad de atención. El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para liderar proyectos de innovación tecnológica en entornos sanitarios, comprendiendo el potencial de las herramientas digitales para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud. La asignatura de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente se centra en la implementación de sistemas y prácticas que aseguren la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes. Los estudiantes aprenden a desarrollar e implementar estrategias que minimicen riesgos, errores y eventos adversos en la atención médica, así como a promover una cultura de seguridad en las organizaciones de salud. Se abordan conceptos clave como la evaluación de la calidad, indicadores de desempeño, auditorías clínicas y la importancia de las certificaciones en la mejora continua. También se estudian metodologías como el ciclo Plan Check-Act, PDCA, y herramientas de gestión de calidad, como el análisis de causa raíz y los protocolos de seguridad. El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para diseñar e implementar políticas y programas que garanticen la calidad de los servicios sanitarios y la seguridad de los pacientes, promoviendo la mejora continua y la excelencia en la atención médica. La asignatura de Liderazgo y Toma de Decisiones se enfoca en desarrollar las habilidades necesarias para liderar equipos y tomar decisiones efectivas en el entorno sanitario. Los estudiantes aprenden sobre los diferentes estilos de liderazgo, la importancia de la comunicación efectiva y cómo motivar y guiar a los equipos hacia el logro de objetivos comunes. Se abordan teorías y modelos de liderazgo aplicables al sector salud, así como técnicas para la resolución de conflictos y la gestión del cambio. También se exploran herramientas y metodologías para la toma de decisiones, como el análisis de situaciones, la evaluación de riesgos y la aplicación de datos para fundamentar las decisiones. El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para asumir roles de liderazgo en organizaciones sanitarias, fomentando un entorno de colaboración y confianza, y asegurando que las decisiones se tomen de manera informada y alineada con la misión y los valores de la institución. La asignatura de Gestión de Proyectos Sanitarios se centra en los principios y técnicas necesarias para planificar, ejecutar y evaluar proyectos dentro del ámbito de la salud.
Los estudiantes aprenden a definir objetivos claros, identificar recursos, establecer cronogramas y gestionar presupuestos, todo en el contexto de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios sanitarios. Se abordan metodologías de gestión de proyectos, como el enfoque tradicional y ágil, así como herramientas para el seguimiento y control del progreso del proyecto. También se estudia la importancia de la gestión de riesgos, la comunicación efectiva con los diferentes stakeholders y la evaluación de resultados al finalizar el proyecto. El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para liderar y gestionar proyectos de salud de manera eficiente, asegurando que se cumplan los objetivos propuestos, se optimicen los recursos y se genere un impacto positivo en la atención sanitaria. La asignatura de prácticas profesionales ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en un entorno real de trabajo dentro del sector sanitario. Esta experiencia práctica es fundamental para consolidar el aprendizaje teórico y desarrollar habilidades específicas en la gestión de servicios de salud. Los estudiantes realizan sus prácticas en diversas instituciones, como hospitales, clínicas, centros de atención primaria, organizaciones no gubernamentales y empresas de salud. Durante este periodo, tienen la oportunidad de participar en proyectos, colaborar con equipos multidisciplinarios y enfrentar desafíos reales en la gestión sanitaria. La asignatura también incluye la elaboración de un informe final que resume las actividades realizadas, las competencias adquiridas y una reflexión sobre la experiencia. El objetivo es que los estudiantes se integren en el mundo laboral, desarrollen habilidades prácticas y establezcan una red de contactos profesionales en el ámbito de la salud, preparándolos para asumir roles de liderazgo y gestión tras finalizar el máster. El trabajo fin de máster, TFM, es una asignatura crucial que permite a los estudiantes integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en gestión sanitaria. En esta fase, los alumnos deben desarrollar un proyecto de investigación o un trabajo práctico relacionado con un tema específico de interés dentro del ámbito sanitario, el cual debe ser aprobado por un tutor. El TFM puede abarcar diversas áreas, como la evaluación de políticas de salud, la mejora de procesos en la gestión de servicios sanitarios o la implementación de nuevas tecnologías en el sector. Los estudiantes deben demostrar su capacidad para identificar un problema, realizar un análisis riguroso, y proponer soluciones basadas en evidencia. Además, el trabajo incluye la elaboración de un documento escrito que debe ser defendido ante un tribunal académico, donde se evaluarán la calidad de la investigación, la claridad de la presentación y la profundidad del análisis. El objetivo del TFM es fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de investigación y la competencia en la comunicación, preparándolos para desafíos profesionales en el sector sanitario.